y hemos venido hablando de una serie que se llama El Sermón del Monte, ¿cierto? Porque en el Sermón del Monte Jesús nos enseñó todo lo concerniente a nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, o cómo debería ser el comportamiento de nosotros los justos, porque nacimos de nuevo, en nuestro espíritu hubo un milagro, y es que tenemos la naturaleza de Dios, ya no somos iguales en nuestro interior, pero no sabemos qué hacer con nuestra salvación, cómo debe ser el comportamiento de un justo. Y Jesús se tomó el tiempo para explicarnos eso en Mateo 5, 6 y 7, donde se encuentra el Sermón del Monte. Dios me habló que le predicara esto a la iglesia. Ahí, justamente ahí, en esa montaña, donde Jesús fue a dar este sermón, el Sermón del Monte. Y hemos hablado, esta es nuestra cuarta predicación, ¿verdad? Y faltan bastantes, pero vamos a hacerle con amor, porque ¿cuántos quieren descubrir más lo que Dios habló ahí? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren más? Y recibir esa palabra. Bueno, dijimos que en esta primera parte están las bienaventuranzas. De hecho, el lugar físico que está ahí se llama así, el Monte de las Bienaventuranzas. Estaba yo en ese lugar meditando en lo que había pasado y el Señor me habló al corazón y me dijo allí que viniera a Bogotá a desmenuzar esta palabra y a recibir este sermón de parte de Jesús para que entendamos cómo debe ser nuestra vida cotidiana. Entonces, como yo hago caso, le oré a Dios y comencé a investigar, a estudiar un poco más a fondo, y es lo que hemos hecho. En esta primera parte de las bienaventuranzas vimos una escalera. Decimos que es como una escalera donde tú comienzas a subir peldaños. Lo primero es cuando venimos pobres, sin Dios, cuando venimos necesitados de Dios. Entonces dice el versículo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Luego hablamos de los que lloran, porque cuando un cristiano comienza su vida cristiana llora mucho. Pero está bien, es normal. Son bienaventurados de hecho, porque en ese proceso Dios está sanando, Dios está limpiando, Dios está restaurando. Pero ya pasamos a otro peldaño, subimos a la tercera bienaventuranza, que es los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hace 8 días, Pastor Quique, amigo mío, estuvo compartiéndonos esta palabra y explicándonos y dándonos una tremenda enseñanza acerca de lo que es ser mansos. Y no voy a repetir lo que él dijo porque creo que fue algo muy poderoso. Si tú no estuviste, mira la serie, está en YouTube, puedes mirarla desde el principio para estar en contexto de lo que estamos hablando. Pero esa mansedumbre que él la relacionaba con la obediencia, como una persona dócil que puede recibir la palabra del Señor. La mansedumbre, solo para unir lo que sigue, no es sinónimo de debilidad. Y quiero que quede claro. Jesús dijo: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues mansos como palomas y astutos como serpientes. Porque estamos en un mundo que se devora vivos a sus habitantes. Estamos en un mundo destructor, en un mundo muy hostil y lleno de maldad. Entonces Jesús nos dice: sean mansos, claro, pero sean astutos como serpientes. Y creo que el mejor ejemplo para entender esto es un caballo. ¿Ustedes han visto un caballo? Un caballo es fuerte, te lleva donde tú necesitas que te lleve, y ese caballo puede soportar bastante peso, pero entre más mansito sea el caballo, es más bonito el caballo, ¿sí o no? Eso no dice que perdió su fuerza, él sigue siendo fuerte, pero él es mansito. Él es obediente, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos en este mundo, que tengamos su fuerza, que estemos llenos de su poder, que no nos vemos ante el mundo como los fracasados, como los pobrecitos, qué pecado, ese es cristiano, mire cómo sufre. No, sino que vean en nosotros gente fuerte, gente llena de su espíritu, gente valiente, victoriosa, pero a la vez mansos, humildes de corazón, como ese caballo brioso, pero obediente a su amo. Amén. Entonces eso somos nosotros, que estamos mansos, obedientes a nuestro Señor. Y entonces subimos el siguiente peldaño. Y el siguiente peldaño en la escalera, ¿cuál es? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice el versículo. Pero ¿qué tal si lo repasamos desde el primero?
Mateo 5, 1. Leámoslo desde el principio. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, número 1, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí tenemos la cita? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 2, ya está. Bienaventurados, siguiente, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Número 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y número 4, para hoy, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Explicar el término hambre no es tan difícil para nosotros, ¿cierto? Hambre y sed creo que lo entendemos súper bien, porque cuando tú tienes hambre, ¿qué haces? Ya. ¿Muy difícil? No, fácil. Si tú tienes sed, ¿qué haces? Vas y tomas algo, ¿cierto? Y si quieres solucionar tu sed, tomas agua. Si solo quieres tener una pequeña sensación de frescura, te tomas una Coca-Cola fría, pero no te quita la sed. Tú bebes agua y el agua sí te quita la sed, ¿sí o no? Entonces, no vamos a gastar tiempo explicando lo que es tener hambre. Un poco nomás voy a decir algunas cosas. Dice el versículo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Como ya expliqué la palabra bienaventurado, voy a pasar y concentrarme en lo que significa la palabra justicia. Justicia. Porque es una palabra que tiene un amplio significado, que nos abre los ojos, nos da una luz muy grande de lo que nosotros buscamos con insistencia. Cuando llegamos a Dios, nos enamoramos de Dios, ¿sí o no? Esto que sigue después de que tú recibiste tu salvación, ya no eres un pobre en espíritu, ahora gozas de las riquezas de Dios en tu vida. Ahora has pasado ese proceso donde viniste desbaratado del mundo, llorando, y el Señor ha venido restaurando, ha venido sanando, y te has dado cuenta que esto funciona. Has puesto en práctica la palabra con mansedumbre y has visto que funciona. ¿Qué pasa en ti? Se despierta en ti un hambre y una sed de Dios tan profunda y tan grande que si tú te concentras en ella, nunca dejará de estar en tu corazón. Y creo que es la que nunca debe dejar de estar. Siempre debemos vivir con hambre y con sed de Dios. Esto lo describe la Biblia como el primer amor, ¿sí? Cuando uno se enamora de Dios y quiere saber más, quiere aprender más, quiere escuchar más de Dios. No sé si a alguien le ha pasado eso. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Están enamorados de la palabra del Señor? En Apocalipsis, allá en el capítulo 3, cuando Jesús escribe la carta a la iglesia que está en Éfeso, Jesús destaca ciertas cosas que tienen ellos buenas, muy positivas, que han trabajado, que han luchado, que han aprendido a desarrollar sus dones, etcétera. Pero luego les dice, pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Y luego dice, arrepiéntete pues, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. O si no, vendré y quitaré el candelero de su lugar. Entonces, ¿qué es lo que le reprocha Jesús a la iglesia de Éfeso? Que aunque es una iglesia que ha desarrollado madurez, que ha aprendido muchas cosas buenas y han aprendido a servir y a trabajar para Dios, han perdido lo más importante, que es esa hambre, esa sed de Dios. Ese amor primero, que nunca debe pasar en la vida de un cristiano, debe permanecer siempre. Cuando uno se enamora de la palabra de Dios, esto es una cosa lindísima, ¿o no? Uno quiere más, uno quiere más. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras. Y si tú llevas mucho tiempo en el cristianismo y te das cuenta que ya no tienes el mismo deseo por conocer de Dios, por estar más cerca de Dios, entonces tienes que hacerlo como dice el versículo. Haz las primeras obras, arrepiéntete. O si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar, dice el Señor. Porque aunque se ocuparon tanto en lo bueno, eso bueno les desvió de lo más importante. En otras palabras, lo que Jesús les dijo fue, haciendo las cosas del amor, han dejado de amarme. Haciendo todo aquello que les dije que hicieran, se olvidaron de lo más importante. Y ya no está el hambre, ya no están las ganas. Si yo tengo una esposa que amo tanto y al pasar del tiempo se pierde la pasión, se pierde las ganas de estar con ella, ya se vuelve todo como una monotonía,
cumplo con los pagos, cumplo con dar lo de los niños, cumplo con lo del mercado. Entonces, pues qué bonito la responsabilidad, pero ella no solo quiere eso, ¿cierto? Ella quiere un esposo que la ame, un esposo que esté presente, un esposo que se interese por ella, que tenga detalles con ella, que le exprese su amor, que le brinde cariño, ¿sí o no? Y es lo mismo lo que está diciendo el Señor. Yo no solo quiero que desarrolles las responsabilidades que tiene un cristiano, está bien eso, pero quiero más, quiero que me expreses tu cariño, que me muestres el deseo, que de verdad estás ahí porque me amas y no porque se te convirtió en una costumbre, sino que cada domingo cuando te levantas estás deseoso, estás con hambre, quieres llegar a la iglesia rápido porque sabes que hay una palabra para ti, y así con ese gusto y con esa pasión quieres recibirla, así como abriendo tu Biblia y buscando en ella los tesoros que Dios ha preparado para ti, esas ganas de orar, esas ganas de buscar, de meterte más en esa presencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque dice aquí la palabra que los que buscan esa justicia con hambre, con sed, entonces Dios les entrega esa justicia. Y yo mirando un poco más pormenorizadamente lo que significa la palabra justicia, encontré varios significados poderosos que quiero que escuches. La palabra justicia en el griego es la palabra dikaiosune, con K, dikaiosune. Así lo puedes escribir si estás tomando apuntes, si quieres buscarlo en una enciclopedia, si la tienes de griego, y poder desglosar un poco mejor lo que significa. Esta palabra dikaiosune es el sustantivo de dikaios, y mira lo que significa: equitativo en carácter o acto. Equitativo, o sea, igual a, como en la misma proporción, en carácter o en acto. Cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de carácter, y la palabra carácter ya es un mar de conocimientos, ¿no? Muchas cosas podemos sacar de acá, porque el carácter es algo que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas, formar en nuestras vidas. Muchos confunden los términos, confunden lo que es el temperamento de la persona y el carácter de la persona. Los meten en el mismo costal y no notan qué significa lo uno o lo otro. Entonces ven a alguien de mal genio y dicen, pues ese temperamentico, porque piensan que eso es el temperamento como tal. No precisamente. Temperamento es esos rasgos congénitos con los que nace la persona. Eso se nota desde chiquito. Dios es un experto en hacer esto. Él toma un hombre, Él toma una mujer que tiene los genes de aquí y de allá y forma una nueva persona tomando de ellos. Entonces, si tú naciste en un hogar y dices, ¿por qué nací ahí? ¿Por qué mi papá fue este? ¿Por qué mi mamá fue esta? No fueron los mejores padres, no me brindaron lo mejor, tuve mucha escasez, de pronto fui testigo de cosas malas, ¿por qué Dios me dejó nacer ahí? Pues quiero contarte que Dios permitió que así fuera, porque ahí estaba la mezcla perfecta para crearte a ti, para que tú seas hoy ese que eres. Porque tomó esos genes de aquí, esos genes de allá y te hizo a ti. Y vemos los niños que desde chiquitos ya se les nota su temperamento, ¿o no? Los temperamentos, según el doctor Tim LaHaye, que hay unos estudios hechos acerca de esto, son 4: flemático, melancólico, colérico y sanguíneo, ¿cierto? Y cada persona está en uno de ellos o tiene 2 de ellos, pero hay uno que lo domina. Entonces se conoce un colérico por su impulso, por su entrega, por su tenacidad, por su organización, porque es muy meticuloso, porque es una persona que se irrita fácilmente, que habla con rapidez, es una persona muy organizada excesivamente. Entonces cada temperamento tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y vemos el sanguíneo, que se expresa muy fácil en público, que tiene una chispa, que le cae bien rápido a la gente, que tiene ese carisma, es una persona talentosa, es una persona dinámica, que todo el tiempo está mirando y conquistando los corazones. Esos son fortalezas, pero también es alguien que, así como ama rápido, olvida rápido. Es una persona que empieza algo y no lo termina, tiende a ser inconstante, desordenado, tiende a ser débil en su parte sexual, y otras cosas más se han descubierto en los estudios hechos. Está el melancólico, que es ese que es muy dado al arte, que es muy creativo, que es muy observador y que hace las cosas con paciencia, tiene la capacidad de desarrollar tremendos proyectos. Es una persona muy inteligente, muy fiel, muy buen amigo, pero también se hiere muy fácil. Es ese que se toca con nada, que guarda rencores, que se deprime con facilidad. Y está el otro que es ¿cuál me faltó? El flemático,
el flemático, que es ese que es como chévere, bacán, con ese humor raro que hace reír a todo el mundo. Casi no habla, pero cuando habla sale con buenos apuntes. Ese que como que a todo el mundo le cae bien. Ese es el flemático, ¿cierto? Ese que congenia con todo, no le gusta pelear con nadie, como quiere estar bien en todo, pero también tiende a ser muy lentico, como que no avanza en la vida, como que no se proyecta, está ahí quedadito. Y cada persona tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eso es el temperamento. Desde niños vemos en los niños, valga la redundancia, esos rasgos. Y por eso es que decimos, Chino es como mal geniado. Tienes 8 meses y uno ya se da cuenta que es diferente, o no, que es como mal geniadito este chino. O este es bien travieso, no se queda quieto, es un sanguíneo. Se monta, se sube, corre para allí, para acá, quiere jugar con todo. ¿Se han visto eso? Hay otros que son quieticos, calmaditos. No hay ninguno mejor que otro. Todos tenemos un temperamento y como les dije, el Señor hizo la mezcla perfecta. Y si Dios te hizo como eres, como naciste, es porque ahí ya tienes todo lo que necesitas para hacer el proyecto, el propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. Entonces no es un accidente, no importa dónde fue el inicio de tu vida, no importa si no tuviste los privilegios que tuvieron otros, eso no importa el comienzo, lo que importa es cómo termines. Entonces es creer a Dios que ahora Dios está en mí y que ahora Dios va a transformar mis realidades y que con Dios yo voy a poder llegar muy lejos. Entonces encuentras en Dios ese propósito. Porque ahora cuando llegas a Cristo, Cristo comienza a formarte el carácter. Ahora, ¿qué es carácter? Carácter es todo lo que tú recoges en la vida. Lo que aprendiste de tus papás, lo que aprendiste de tus profesores en el colegio, cada experiencia que viviste, que te marcó, que te dejó enseñanzas buenas, malas, todo. Ese carácter que es lo que te hace levantarte y dominar algunas cosas que son débiles en ti. Entonces los papás tienen un papel muy importante con los hijos, porque los papás tienen que formar carácter en ellos. Si eres como medio despistado, medio desordenado, pero vamos a organizar la cama. Mamá, vamos a organizar la cama. Entonces todos los días la mamá le dice, tienes que tender la cama, tienes que poner todo en orden, tienes que dejar tu ropa en el lugar, la ropa sucia se pone acá. Y ese sanguíneo está sufriendo porque no está dentro de sus genes. Para él es difícil hacer eso, pero la mamá le está formando un carácter para que, aunque no sea una fortaleza en él, desarrolle hábitos que le van a ayudar en la vida. Báñate los dientes, amor. Pero mamá, báñate los dientes, es por tu bien. Al principio es un tormento, es difícil, toma tiempo, qué pereza. Pero esto se vuelve tan cotidiano en nosotros que ya simplemente vamos, tomamos el cepillo, le ponemos la crema y nos bañamos los dientes. ¿Por qué? Tuvimos una mamá que nos formó ese carácter. ¿Sí estamos? Entonces, qué bueno los que fuimos criados por papás que formaron ese carácter en nosotros, que nos enseñaron a decir que no. Porque vemos gente que es muy débil en su carácter. Cualquier proposición se van detrás porque les da pena, porque qué oso, porque qué dirán. Entonces son tan vulnerables a todo y eso es falta de formación. Porque una persona con un carácter firme, un carácter fuerte, es aquella que puede ser radical y decir no cuando toca decir no. ¿Ok? Y que puede tomarse el tiempo para trabajar en un proyecto, terminarlo y no dejarlo a medias. Eso es cuestión de carácter y el carácter se debe de desarrollar. Cuando venimos a Cristo, no todos tenemos un carácter formado, ¿sí o no? Nuestro carácter está despelotado. Nos dominan nuestras emociones, nos domina la ira. Entonces hay una manera que está mal dicha, que ven a alguien de mal genio y dicen, uy, es que ese es de carácter fuerte. No, por el contrario, es de carácter débil, porque no puede controlar la ira. ¿Sí estás conmigo? Fuerte es el que logra controlar la ira. Cuando le sacan la piedra se logra controlar. Uy, ese es de carácter fuerte. ¿Y qué es lo que quiere Dios en ti? Que tú tengas el carácter de Cristo. ¿Por qué el carácter de Cristo? Porque psicólogos han estudiado a Jesús y han mirado qué temperamento tenía Jesús. Era flemático, colérico, sanguíneo, melancólico, y han descubierto que Jesús tenía las fortalezas de todos y no se ven en él ninguna de las debilidades de los temperamentos. O sea, él es el ser perfecto. Él tiene la forma de vivir perfecta. O sea, él tiene las fortalezas que cualquier ser humano anhelaría tener, porque él pudo controlarse en momentos de tensión. Él supo cuándo hablar, cuándo callar. Él pudo controlar el poder que tenía, y realmente esa es la fuerza. Eso es lo que hace a alguien poderoso, que pueda controlar el poder que tiene. Cuando Jesús iba a la cruz, llegaron los del ejército enemigo, los romanos, a llevarlo cautivo, y Pedro sacó
el barrista que lleva adentro, y sacó la espada y salió a frentear contra los que estaban ahí, y le lanzó una espadazo a uno de los soldados llamado Malco. Seguramente por el reflejo, esquivando el espadazo, le cortó la oreja. ¿Cuántos conocen la historia? A Jesús lo iban a matar, lo iban a llevar Jesús sabía todo lo que le iba a pasar, y Jesús tomó la oreja, se la puso a Malco, lo sanó. Le dijo a Pedro: Pedro, yo no vine a esto. Yo tengo que entregar mi vida. A mí no me matan. Yo me entrego voluntariamente. Es más, si yo quisiera ya pedir legiones de ángeles, vendrían a quitarme estos de encima. Jesús tenía el poder para destruir a todos los que estaban matándolo, los que conspiraban contra él. Pero tenía un carácter tan fuerte que pudo controlar el poder que tenía para no dañar. Porque algo que Dios quiere es que tú tengas autocontrol, porque si un día tienes poder, vas a necesitar un carácter firme, o si no, con el poder que tengas puedes destruir a muchos. Si tú tienes un poder económico, tú con plata puedes hacerle daño a mucha gente, ¿o no? Pero si tienes un carácter bien formado, con plata puedes servirle a mucha gente. Entonces miren lo importante que es formar el carácter de Cristo en nosotros, para que ese temperamento con el que nacimos, que contiene lo que necesitamos, sea moderado, moldeado, pueda mantenerse bajo sujeción y no estemos peleando y no estemos dañando relaciones, dañando propósitos, sino que estemos como personas sabias viviendo sabiamente en esta tierra. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque el versículo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y justicia es carácter en equidad, igual al carácter de Cristo. O sea que lo que está diciendo el versículo es que son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed por tener el carácter de Cristo. ¿Cómo te parece? Poderoso. ¿Y cuántos quieren ser como Cristo? Que a ti te vean y no sepan, digan: este es colérico. No, es que uno no lo ve mal geniado, uno no lo ve gritando, uno jamás lo ve insultando, nunca dice cosas morbosas, nunca dice groserías. Es tan tranquilo, pero a la vez es echado para adelante, es trabajador, es esforzado, es valiente, es prudente con sus palabras, es amoroso, es buen esposo, es buen hijo, es buen papá. Siempre está en la jugada, le sirve a Dios, es honesto, es transparente, es una persona confiable, ¿o no? Y cuando somos así, es porque esa justicia de Cristo ya se ha formado en nosotros. Es porque ya nos estamos pareciendo de verdad a Cristo. Y si Jesús dice acá en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, eso significa que aquellos que buscan tener el carácter de Cristo, pues Jesús se los entrega. Y podemos llegar a ser como Cristo. Poderoso, ¿no? Entonces, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Si notaste la diferencia, no sé si fui claro con lo que les acabo de explicar. Chévere, ¿no? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Amén. Ahora, algo muy diferente es la personalidad. La personalidad es el escudo, es el disfraz que la persona se pone. Es como un camuflaje, en algo donde se mete para que no se note todos esos vacíos de su interior. Entonces hay una construcción de la personalidad, porque la personalidad se construye o se deconstruye, no importa, eso es de acuerdo a lo que la gente elija. Entonces vemos muchachos con muchos vacíos, con muchos temores, que tienen falta de amor, entonces se refugian en algo para mostrar una imagen de lo que no hay. Si ven, si no tratan de mostrarse fuertes. Por eso alguien que está ahí lleno de temores quiere mostrarse malo en autoridad, quiere ver porque quiere ocultar lo que le está pasando, su falta de amor, su dolor, sus tristezas. Entonces esas personalidades son muy peligrosas, porque incluso los psicólogos llaman algo como trastornos, creo, de múltiple personalidad. Creo que es un cuadro psicológico cuando alguien ya puede incluso adquirir varias personalidades, donde se muestra de una manera aquí, de otra manera aquí, en la casa con los papás: ay papi, sí, y en el colegio terrible con los compañeros, en otro lugar malo, yo no sé. Está mostrando diferentes personalidades. Y esa construcción de la personalidad, según los psicólogos, los papás son quienes la hacen en sus hijos. Más que todo el papá, no la mamá sino el papá, comienza a perfilar esa personalidad en los niños. Y hay una corriente muy mentirosa hoy en el mundo que nos dice que debemos dejar a los niños que tengan su libre desarrollo de la personalidad. ¿Han escuchado eso?
que él tenga su libre desarrollo de la personalidad. Él está experimentando, él está conociendo. Déjalo que tome sus decisiones. Mentira del diablo. Si tú eres papá, tú no puedes permitir que este mundo forme la personalidad de tus hijos, porque este mundo está lleno de basura. Eres tú quien forma en ellos esa personalidad. ¿Y cuál es la mejor personalidad? Transparente. Es decir, que muestres en tu exterior lo que eres en tu interior. Que en tu vida pública seas igual que en tu vida secreta. Eso es transparencia. Cuando desarrollas un carácter firme en el Señor, entonces tu personalidad simplemente es el reflejo de ese carácter de Cristo en tu corazón. Poderoso, ¿no? Y sin fachadas, sin apariencias. Porque es horrible cuando tú no sabes esa persona cómo es realmente. Esa gente solapada que, ay, tan bonito, tan amable, y después en la casa está gritando y parece una arpía. ¿Qué le pasa? Es una doble personalidad. ¿Sí o no? ¿No? ¿No les gustó eso? ¿Pero pasa o no? ¿Sí? Está la esposa agarrada con el esposo y llega la amiga y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tan linda. Ahí está. No, tenemos que ser los mismos siempre, transparentes y mostrarnos como somos. Llegar a ese punto, tener un carácter tan fuerte en Cristo Jesús. Entonces, justicia es eso. Y dice aquí la palabra que los que tienen sed de justicia. Pero también la palabra justicia aquí significa inocente, santo. También significa rectitud, hacer lo mismo a todos, equidad, imparcialidad, de carácter, de conducta, ser tal como uno debe ser, justo, honrado, virtuoso, recto, de acciones, deberes, de disposición, conducta en la vida común. Mira todo lo que significa esta palabra. Entonces lo que está diciendo la palabra es: bienaventurados los que quieren ser rectos, los que quieren tener una vida transparente, los que viven en rectitud, los que viven en imparcialidad, en equidad, y todo lo que deriva acá, que ya no voy a decir más, pero hay en la enciclopedia Strong, por ejemplo, que es una enciclopedia de hebreo, griego y arameo, en la parte donde está el significado de esta palabra, es más o menos hoja y media solo dando la definición de justo. Entonces hay mucho más significado cuando tú te metes y estudias la palabra del Señor. En fin, ¿cuántos quieren ser justos? ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Transparentes, ¿cuántos? De verdad. Pues dice aquí la palabra: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es bienaventurado aquel que quiere ser como Jesús, aquel que dice: Señor, he probado esto y quiero más. No me conformo con lo que ya me diste, yo sé que hay más y lo quiero. Yo quiero que me llenes, quiero que formes en mí la persona de Cristo. Entonces el Señor dice: está bien, toma, aquí te doy lo tuyo. Y vienes con hambre y Dios te da más. Eso nunca debe pasar. Y yo te voy a decir esto con humildad. Hace más o menos 20, 21 años más o menos atrás, yo me enamoré de la palabra del Señor. Que de verdad me enamoré de la palabra del Señor. Y hasta el día de hoy sigo enamorado de la palabra del Señor. O sea, esto no ha pasado. Uno puede estar enamorado de la palabra de Dios por toda la vida. Amén. ¿Y cuántos aman la palabra de Dios? ¿Sí les gusta? Mira lo que dice la palabra en Salmos capítulo 107, versículo 9. Voy a leerte Nueva Traducción Viviente. Pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. ¿Tú crees que Dios te llena de cosas buenas? Qué lindo. Dios solo da cosas buenas. Dios no da cosas malas. Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará lo que le pidan? Y luego en Lucas dice: les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, porque el que tiene el Espíritu Santo tiene todas las cosas buenas de Dios. Y está diciendo acá que Jesús dará lo mejor a sus hijos. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un huevo, le dará un alacrán? ¿Cierto que ninguno? Si nosotros somos papás, amamos a nuestros hijos, queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Imagínate Dios. De Dios solamente vienen cosas buenas. Y no solo eso, dice el versículo que Dios nos llena de cosas buenas.
nos llena, o sea, nos da por montones, nos llena de cosas buenas. ¿A quiénes? A los que tienen hambre, a los que tienen sed. Los que están con hambre de Dios, los que quieren esa justicia, entonces Dios los llena de cosas buenas. En el Salmo capítulo 16 dice: no hay para mí bien fuera de ti. Y es verdad, porque fuera de Dios no hay nada. Lo mejor que nos pudo pasar en la vida es Dios. Como dice el Salmo, versículo 1, capítulo 16 de Salmos, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Entonces, tenemos lo mejor en Dios y no queremos nada fuera de Él. Sabemos que todo lo bueno está en Él, toda buena dádiva, todo don perfecto. Todo esto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Que sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Que sus caminos son más altos que los nuestros. Que Él quiere lo mejor para nosotros. Y dice en el versículo, volvamos al Salmo 116. No, Salmo 116. Salmo 16, perdón. Salmo 16, no 11:6. Bueno, Salmo 16, yo les digo qué dice. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, la mía dice: tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Luego dice: para los santos que están en la tierra, o sea, para nosotros. ¿Cuántos santos? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda su complacencia. Dios se complace en sus hijos y todo lo mejor está para sus hijos. Pero luego habla de los que no tienen la complacencia en Dios, los que no buscan a Dios. Los que buscan los dioses de este mundo. ¿Qué dice el versículo? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Pero yo no ofreceré esos sacrificios. Yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Porque dice el siguiente versículo: Jehová es la porción de mi copa y de mi herencia. ¿Sí dice así? Tú sustentas mi suerte. Él es mi porción. Él es la porción de mi copa. Él es mi herencia. Él es el que sustenta mi suerte. Entendemos que fuera de Dios no hay nada y no queremos nada fuera de Dios. Este mundo ofrece basuras, Dios ofrece libertad. Dios trae bendición a sus hijos. Y dice el versículo 6, dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esas cuerdas de amor con las que Dios nos atrapó, porque Dios tiene sus cuerdas para agarrarnos, ¿sí o no? Él nos atrapa, Él nos enlaza con sus cuerdas de amor. Y son cuerdas de amor, esas cuerdas que nos hacen estar ahí pegados a Él. Si tú estás sirviendo en la iglesia y tienes que cumplir con un horario, esos son cuerdas de amor. Eso te mantiene activo, te mantiene pegado. Si tú estás estudiando en SEPCO, estás recibiendo palabra, esas son cuerdas de amor, que tú sabes que tienes una responsabilidad y debes escuchar esas clases, tienes que estar pegado ahí. Eso te está atrapando. No sé si me estoy explicando. Si tú tienes una esposa, eso es una super cuerda de amor, ¿o no? Porque es una manera como Dios lo agarra a uno y lo amarra, pues en el buen sentido de la palabra. Porque por eso, por tener una esposa, nosotros nos cohibimos también de cometer locuras y de hacer cosas que no debemos hacer. Son sus cuerdas de amor. Si tú tienes hijos, tienes unas cuerditas de amor preciosas, que por ellas tú no te vas al desenfreno, porque sabes que tienes una responsabilidad y un ejemplo que dar y que no quieres destruirlos, ¿sí o no? Tú cuidas más tu matrimonio, tú cuidas más tu familia cuando tienes esos hijos, porque hay un valor mayor. Tú dices: no, yo no puedo simplemente coger y echar a la basura todo eso tan bonito que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué hace Dios? Te va atrapando con sus cuerdas. Tú te vas enamorando de Él y Dios te pone cuerdas. ¿Qué hace el mundo? ¿O qué intenta hacer el mundo? Quitarse esas cuerdas. Quitémonos esas cuerdas. Dice en el Salmo capítulo 2, versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y dice: se amontonarán, ¿cómo dice Jehová? Salmo 2. Otra vez. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice, yo se lo sigo diciendo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego dice: se amontonarán, se levantarán los reyes de la tierra unidos, y príncipes consultarán unidos contra su ungido, dice, contra Jehová y contra su ungido. Gracias. ¿Y qué dirán?
quitémonos las cuerdas, quitémonos, allá lo tenemos, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, ¿qué dicen ellos? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, ¿qué quiere hacer el mundo? Los reyes de la tierra, los gobernadores, los que están en eminencia, ¿qué quieren hacer? Quitar las cuerdas que Dios puso. ¿Sí o no? ¿Para qué el matrimonio? No te cases, ¿para qué te vas a amarrar la vida? Dicen. Y pues sí, literal, se están amarrando la vida, pero para bien. ¿O no? ¿El matrimonio es una bendición o no? ¿Nos amarró? Sí, pero para bien. Porque uno se casa, comienza a prosperar, uno se coge seriedad, uno se pone más organizadito en la vida, ¿o no? ¿Cuántos hombres maduraron porque su esposa los hizo madurar? ¿Es en serio? A mí me comenzó a ir bien cuando me casé. Fue cuando yo vi que rendía la platica, cuando yo vi que podía organizar, proyectar, construir algo, porque eso me hizo sentar cabeza, me hizo proyectar. Desde que nacieron mis hijos, mi pensamiento cambió también muchísimo. Y ahora que los veo creciendo, pero ¿qué quiere hacer el mundo? Pongamos leyes que vayan en contra de lo que Dios dice. Aprobemos la ley del aborto para que no nazcan niños, para que se mueran en el vientre. Y genocidios vemos en este mundo terrible. Es una matanza de niños como nunca en la historia hoy. ¿Por qué? Porque los reyes mismos consultaron contra Dios y contra su ungido diciendo, quitemos sus cuerdas, rompamos esas ligaduras. Porque tenemos que amarrarnos la vida. Mejor tenemos un perro. Es más fácil que tener un niño, ¿no? Y suena horrible, pero es lo que muchos jóvenes piensan. No, es en serio. ¿Has escuchado alguna vez a un joven hablar así? Yo no quiero tener hijos. Mejor pues tengamos perritos. Son vidas. Podemos quererlos, contemplarlos, amarlos. Y ya en 10 años ya no los tenemos. O en 15. No sé cuánto un perro dura eso, si 15, 14, 12 años. Algunos 17, no sé. Pero nunca será un niño. ¿Qué razón un perro hace que tú no te degrades en la vida moral? Ninguna. Pero un hijo sí. Un hijo te cohíbe de irte por allá a vagabundear, ¿sí o no? Porque tú ya la piensas 2 veces. Tú dices, no, yo no puedo hacer esto. Tengo unos ojitos que me están mirando. Y yo no quiero romper el corazón a ellos, porque ellos están viéndome como un referente, como un ejemplo. Ellos lo ven a uno como el superhéroe. Yo veo a mi hija es una bendición. Ojalá no me escuche porque no le gusta que hable ella. Pero ella, yo saludo a alguien en la calle y ella me dice, ¿por qué le sonreíste a esa señora? Y yo, mi amor, porque uno tiene que ser amable. Me dice, no, pues no me parece. Y llegó tarde y ella me dice, ¿por qué llegaste tarde? Y yo, mi amor, estaba en una reunión, estaba ocupado. No, tú no tienes por qué llegar tarde. Tú tienes que llegar temprano acá con tu esposa, con nosotros. Y, ok, lo que no hace mi esposa lo hace ella. ¿Y por qué hablas? Y el otro día una niña me regaló una carta acá, lo más de linda, me hizo un dibujito que el pastor y no sé qué, y me dio la cartica. Y yo, ay, mira esta carta tan hermosa que me dieron. Y se la mostré a Luciana. ¿Es cierto que está linda? Sí. Luego yo, ¿qué se me hizo la carta? La cogió y la rompió y la botó a la basura. Y suena chistoso, pero eso, aunque los estamos formando y todo, eso hace que uno tenga como una conciencia, ¿no? De decir, yo no puedo dañarles su vida. Esas cuerdas me amarran. Entonces Dios pone sus lazos de amor. Sus cuerdas cayeron sobre mí en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Eso es precioso. Porque esa es la manera como Dios actúa aquí. Por eso Dios te dice, no vivas en unión libre, cásate. No simplemente estés ahí con tu novia. No, organiza tu vida, pon tus cosas en orden. Ay, pero ¿por qué? ¿Para qué? Pedro dice, en los últimos tiempos habrán falsos maestros que dirán que no hay necesidad de casarse. No, la Biblia dice que es importante el matrimonio, que es importante formar una familia, que es importante estar involucrados en las cosas de Dios. Cualquier cuerda que Dios nos ponga ahí es para mantenernos cerca de Él, para que el mundo esté muy lejos de nosotros, porque cuando estamos cerca de Él es cuando se nos impregna lo que Él es y resultamos siendo como Él. Sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Qué belleza, ¿no? Entonces amamos esas cuerdas. A mí me decían, uy, se amarró la vida, se casó. Y yo sí me amarré la vida, pero bien.
y no me arrepiento de amarrármela. Y si volviera al pasado otra vez y tuviera que elegir, otra vez me casaría, porque descubrí que es la bendición de Dios más grande. Es lo que ha formado mi carácter, es lo que me ha enseñado, lo que me aterrizó, lo que me hizo tomarme en serio la vida. ¿Por qué no? Es un regalo de Dios. Dice la palabra: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay una versión que dice: el que se casa puede entender cuánto Dios lo ama. Poderoso, ¿no? Así le saquen la piedra a uno, pero pues uno sabe. Porque no es perfecto, y de eso se trata. Hierro con hierro se aguza, dice. Se sacan filo los dos. Hace mejor persona el uno al otro. Están ahí. Y llevar un matrimonio hasta el final es un reto, pero es de valientes. Porque es decir, pase lo que pase, lo solucionaremos, lo arreglaremos y seguiremos adelante. Eso es de valientes. Eso es de gente con carácter. Y no el que dice: no nos entendimos. Yo creo que lo mejor es dejar aquí. Eso hacen los cobardes, ¿no? Pero un valiente la lucha hasta el final. ¿No les gustó? ¿Vamos bien o no? Súper bien. Esa es la palabra de Dios, la que comienza a formarnos, y queremos ser más como el Señor. Le decimos: Señor, queremos más de ti, porque si esta es la herencia, si esto es lo que garantiza la bendición, lo que tú prometiste para mí en esta tierra, lo voy a hacer con amor, y voy a seguir lo que tú me dices, y te voy a obedecer, y voy a creer en ti, Señor. Y yo quiero más, yo quiero recibir más de esta palabra, yo quiero llenarme más de esto. Y el Señor nos lleva en ese aumento. Dice en Salmos capítulo 42 versículo 1: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, pregunta el rey David. ¿Cuándo vendré? Se me pasa esta semana, ya casi es domingo, ya casi voy a la iglesia, ya casi me congrego. Así son ustedes toda la semana, ¿cierto? Dios mío, ya casi es domingo, vamos a recibir la palabra del Señor, vamos a adorar a Dios. Están emocionados acá. Yo los veo muy emocionados, porque amamos la palabra, ¿sí o no? Disfrutamos esto, decimos: Señor, queremos esto. El rey David dice: como el siervo brama, jadea, está ahí buscando el agua, necesito agua. Estaban todo el día por allá comiendo, corriendo por el monte, pero el sol está fuerte, necesitan refrescarse. El siervo va a las corrientes de las aguas. A él no le gusta llegar donde las aguas son tranquilas, a él le gusta llegar donde hay torrentes de agua, corrientes de agua, porque entonces ahí se forma un vapor. ¿Has visto eso? Que cuando el agua está corriendo y golpea contra las piedras, se arma como una especie de vapor en el aire. El siervo se mete ahí. Es el lugar perfecto para él. Es el lugar donde le gusta beber agua, porque él está bebiendo agua y a la vez ese vapor está humedeciendo todo su cuerpo y lo está refrescando de ese sol tan fuerte que está haciendo. Y el rey David dice: así como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Yo quiero eso. Quiero que tu agua llene no solo mi interior, sino también mi exterior. Quiero estar completamente sumergido, lleno de esas aguas. Así clamamos por Dios. El alma nuestra también clama por el Señor. Y dice en Amós capítulo 8 versículo 11 así: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Aleluya. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrará. Hoy sí estamos en un tiempo donde se encuentra la palabra, amén. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor. O sea que cuando está hablando de ese carácter y de formar esa justicia en nosotros, es a través de la palabra de Dios. Nuestra hambre, nuestra sed tiene que ser por la palabra de Dios. Querer más, aprender, recibir, dejar que esa palabra nos transforme, es la palabra del Señor. Dice Jeremías en el capítulo 15 versículo 16: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿qué toca hacer con la palabra? Comérsela. Pues no coger las hojas y comérselas, sino decirle: Espíritu Santo, tú comienzas a recibir esa palabra,
tú estás comiendo. Hallé tus palabras y las comí. ¿Qué estás haciendo tú en este momento? Estás comiendo. Estás alimentando no tu carne, porque quizá tu carne está incómoda. Tu carne te está diciendo, tengo chichi. O de pronto tu carne te está diciendo, ay, tienes que pagar el recibo del agua. O no hice esto. O tengo una cita después de este servicio. Porque tu carne tiende a rebelarse, ¿sí o no? Pero tu espíritu se deleita en la ley de Dios. Cuando Jesús subió al monte de los olivos, en Getsemaní, la noche antes de su muerte, Él sudaba gotas de sangre y le dijo a sus discípulos, quédense aquí, velen, entre tanto voy, oro y regreso. Cuando regresó, estaban orando fervientemente los discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. ¿Y qué les dijo Jesús? No han podido velar ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. O sea, Jesús se demoró una hora, ¿sí? Pues probablemente, porque les dijo eso. O sea, ni siquiera una hora pudieron ustedes orar. El colmo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús ahí? O el que yo leo. Que por lo menos una hora deberíamos dedicarle a Dios todos los días. ¿Sí o no? Por lo menos una hora. O sea, es que Dios te da 24 horas. Y te alcanza para trabajar, para comer, te alcanza para ver Netflix, te alcanza para revisar Facebook, Instagram, te alcanza para todo y no para orar. Cuando dices, toca orar, dices, no, es que no tuve tiempo, es que se me hizo tarde. Y cuando te dicen que por qué no viniste a la iglesia, dijiste, es que estuve muy ocupado. Y decirle eso a Dios es un insulto. Decirle a Dios, Señor, no tuve tiempo. Y Dios te dice, cabezón, yo te doy el tiempo. ¿Cómo me vas a decir que no tienes tiempo si yo soy quien te lo doy? ¿O no? ¿Cómo es posible que me salgas con una disculpa tan nefasta? Es que estamos en un mundo lleno de afanes, lleno de ansiedad, pero Dios debe ser siempre el primero en nuestras vidas. Y a Él debemos ponerlo en el primer lugar, decirle, Señor, yo dedico para ti este tiempo, por lo menos una hora, por lo menos una hora en la palabra. Enamórate de la palabra, una hora con Dios, una hora. Y Jesús luego dijo, oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces oren para que no entren en tentación. Mira la respuesta. ¿Por qué tantos cristianos caen en tentaciones? Porque no oran. ¿O no? Si oraran, Jesús lo dijo, no yo, Jesús lo dijo, si oramos no entramos en tentación. Entonces cuando nosotros oramos estamos guardando nuestro corazón, nos estamos protegiendo, nos estamos blindando en un mundo lleno de perversidades. Dedicarle a Dios, buscar a Dios con amor. Aquí estoy, Señor, yo te necesito, yo quiero que tú llenes mi vida. Como tus palabras, para mí tu palabra es más dulce que la miel. Dice Job en el capítulo 23 versículo 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea que tú debes amar más la palabra que la comida. Duro, ¿no? Porque amamos comer, ¿o no? Entonces el Señor nos la pone fuerte. Tú deberías amar más la palabra que la comida. ¿Cuántas veces al día comes? Como 8. Mínimo 3. Pero están con el todo rico a las 10 de la mañana, el postrecito después del almuerzo. ¿O no? Están ahí comiendo, picando, el buen almuerzo, la comida. Uno de los lugares donde yo más me asombré de cómo comen es en México. Comen demasiado, yo no sé dónde les cabe tanta comida. Comen 5 veces al día. 5 platos fuertes, pero fuertes al día. Y estaba yo compartiendo con ellos ahí unos días, y era en la mañana el desayuno, luego que el almuerzo como a las 11 de la mañana, luego la cena, es que ya ni me acuerdo cómo es que le ponen a cada nombre, la comida y otra, no me acuerdo cómo se llama. ¿El qué? El algo. Bueno, pues, pero es que ellos ¿qué hacen? Bueno, aquí es las medias 9, las 11 también, ¿cierto? Acá en Colombia. Y están todo el tiempo comiendo, y es que a nosotros nos gusta comer. A las 11 de la noche nos da hambre, vamos y fritamos un huevito antes de dormir, porque el huevito cae bien, ¿cierto? Con arrocito, y si es con plátano maduro cae mejor. Entonces lo comemos,
que el cuerpo nos lo pide y nos gusta hacerlo. Pero aquí dice Job que él ama la palabra de Dios más que la comida. Entonces pregúntate hoy si tú amas más la palabra que la comida. Pregúntate. A mí me gusta cuando me toca lavar la loza, porque me toca ponerme a lavar la loza o hacer oficio en la casa, poner la palabra de Dios en audio. Voy escuchando, voy lavando la loza. Si tengo que desplazarme en la moto, en el intercomunicador del casco, pongo la palabra a sonar y me voy en la moto, porque me parece que estoy aprovechando el tiempo y estoy escuchando algo que me edifica y estoy recibiendo y me gusta, ¿no? Ya me acostumbré y me hace falta. Entonces es eso. Si yo como 3 veces al día mínimo, creo que mínimo 3 veces al día deberíamos comer palabra, alimentar nuestro espíritu. ¿Sí o no? ¿Vamos a hacerlo? Dice Salmos capítulo 119: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En Juan capítulo 6, versículo 26, es Jesús quien dice estas palabras. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Claro, Jesús multiplicó los panes y los peces, 5 panes, 2 peces, y alimentó como a 15,000 personas, porque eran solo 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y siempre hay más mujeres que hombres, ¿o no? Siempre, no sé por qué, nos invaden, pero siempre. Y los niños también siempre hay muchos. Entonces, promedio eran unos 15,000 personas, y Jesús hizo un milagro maravilloso. Con unos peces y con unos panes alimentó a todo el mundo, y se comieron hasta saciarse, que sobraron 12 canastas llenas de comida. Solo Dios hace esas cosas, ¿no? Entonces, claro, la gente lo seguía porque sabían que con Jesús tenían la comidita segura. Pues Jesús, si no hay, tranquilos, Jesús da pan. Jesús hace milagro, alguna cosa pasa. Entonces Jesús les dice: ustedes me están siguiendo no por las señales, sino porque les di pan. Él sabe. Interés, ¿cuánto vale? Yo sé por qué está siguiéndome, yo sé por qué están ahí. Y entonces dice: trabajad, di conmigo, trabajad. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero hay que trabajar por eso. Por la comida, no la que tú te comes y luego la digieres y la botas, sino la comida que nunca se irá de ti. Porque la comida que tú le das a este cuerpo pasa eso, es un ciclo, cumple su función y ya tienes que comer otra vez. ¿Por qué? Porque tu organismo tiene una capacidad y no más. Si tú comes mucho, te puedes indigestar porque no te cabe más, ¿cierto? Pero el espíritu no es así. El espíritu puede almacenar y almacenar y almacenar y almacenar y nunca se llenará. Por eso dice el salmista: un abismo clama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Porque es un abismo, es un lugar tan profundo, es algo tan lleno. Dios puso eternidad, un lugar tan grande, Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces tú tienes una palabra, y cuando tú comes esa palabra tú no la lanzas por una letrina. Esa palabra queda contigo para siempre. Poderoso, ¿no? O sea, la palabra que tú te estás comiendo hoy te acompañará por la eternidad. ¿Qué tal? Para vida eterna permanecerá, nunca será de ti, porque la palabra tiene un poder inherente. Inherente es que se adhiere a ti y se vuelve imposible separarla de ti. Eso es inherente. Es como tomar 2 pedazos de plastilina, uno rojo y uno blanco, y comenzar a amasarlas y amasarlas y amasarlas y darle vuelta. Dime qué pasa. Se juntan en una sola y queda rosada. Ya no son blanco y rojo, ahora es una plastilina rosada, ¿cierto? Y si la amasas mucho, el color va a quedar muy parejo. Ahora, sepáralas otra vez. ¿Se puede? Imposible. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Tú te la comes, la digieres, ella entra en tu espíritu, esa palabra será parte de ti, molecularmente quedará unida a ti. Nadie te la podrá quitar, nadie te la podrá separar. Si a ti un día no va a pasar, pero si a alguien lo mataran y trataran de separarle, la palabra nunca podrá quitarse de la persona. Pasarán años y años y años y la palabra permanecerá ahí. Y en la eternidad, cuando estemos con Dios, ahí estará esa palabra que Dios sembró aquí en ti cuando tú eras un hombre. ¿Es una bendición o no? Pero dice el Señor: trabajen por esa comida.
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay que trabajar, hay que decir: Señor, yo no me conformo, yo quiero más. Yo quiero más. Aquí estoy porque necesito tu alimento. Y yo quiero que este depósito esté lleno de comida, lleno de palabra. Llegar al cielo con mucha palabra, porque en el cielo seguiremos aprendiendo. Pero llegar al cielo con palabra, wow. Saber, no, tenemos palabra en el corazón. ¿Y cuántos aman la palabra del Señor? ¿Sí o no? Ella renueva el entendimiento, ella lo hace a uno más inteligente. En serio. La palabra comienza también a mejorar tu memoria. Tú comienzas a aprender más fácil. Eso hace la palabra. La palabra te limpia, te hace una persona mucho más creativa. La palabra te hace una persona con una capacidad de imaginar mayor, un soñador. La palabra pone pureza en tu mente. La palabra es muy importante. Y como amamos tanto la palabra, queremos comerla. Y sigue diciendo Jesús acá. Sigue diciendo: trabajen por la comida que para vida eterna permanece. Dice: la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Imagínate eso. Dios les dice a ellos: el maná que comieron sus papás en el desierto no era el pan del cielo realmente. Era apenas una pequeña muestra, era la entrada, era como una muestra de lo que sería el verdadero pan que viene del cielo. Y luego sigue diciendo el Señor: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. La palabra en acción. Eso es Jesús. Jesús es la palabra. Cuando tú tomas la palabra que está en este libro, realmente estás tomando a Jesús en ti. Estás llenándote. O sea que tú estás comiéndote la persona de Jesús. Estás llenándote del Señor. Eso es lo que estás haciendo. Porque ese verbo, dice la palabra, que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibimos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. O sea que esto es poder de Dios. Tenemos la palabra, tenemos a Cristo. Es por eso que nadie podrá separarnos de Cristo, porque estamos unidos a Él. Y esa palabra es inherente, esa palabra está en nosotros. Esa palabra nos llena. Y entre más palabra tenemos, más palabra queremos tener. ¿Y cómo no amarla? Si en esa palabra está la solución para todo. ¿O no? Está la vida. Está un poder creador. La palabra es viva y es eficaz. Venimos así y le decimos al Señor: queremos esa palabra. Jesús es el pan que descendió del cielo. En Salmos capítulo 63, versículo 1, dice así el rey David: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Venimos con sed, con hambre, porque queremos ver su poder y su gloria. Y el que tiene hambre, Dios lo sacia. O sea que lo que tú vas a ver es el poder de Dios en tu vida. Yo ya lo he visto muchas veces y quiero más. Yo ya lo he visto sanar y quiero que lo siga haciendo.
Yo ya lo he visto suplir. Yo ya he visto, ¿me escuchan? Yo ya he visto el poder de Dios en acción y yo quiero seguir viendo ese poder. Y siempre habrá más porque Dios no se cansa. Dice Salmos capítulo 84 versículo 1: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan alabanzas, cantan al Dios vivo, perdón. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Y aparece esta palabra, Selah. ¿Has encontrado esta palabra antes cuando lees Salmos? ¿Tú sabes qué significa la palabra Selah? La palabra Selah significa detente y respira. Eso significa, haz una pausa, detente y respira. Medita en lo que acabaste de leer y no sigas corriendo. Es por un momento porque aquí hay vida. Entonces los judíos respiran por la boca, inhalan y exhalan por la boca, porque ellos saben que el nombre de Dios, el gran yo soy, el Yahweh, está en su aliento, en su respirar. Entonces tú respiras. Al inhalar estás pronunciando la mitad de su nombre y al exhalar estás pronunciando la otra mitad de su nombre. Estás diciendo Yahweh. Estás pronunciando el nombre de Dios. Haz una pausa y deja que entre Dios, porque Él es tu respiración, porque Él es un aliento. ¿Qué está haciendo el rey David? Está en la casa de Dios, está observando los pajaritos hermosos, dándole una lección a él de vida, de cómo ellos quieren hacer su casita, su nido, ahí, junto a los altares de Dios, que quieren estar pegados a Dios todo el tiempo. Y dice, tan afortunados que son estos pajaritos. Yo quisiera ser como un gorrión de esos, de poder estar en la casa de Dios y hacer mi casa en la casa de Dios. Poder vivir ahí pegado al Señor todo el tiempo. ¿Cuánta palabra escucharon esos pajaritos? Imagínate. Esos chiquitines polluelitos que nacían y venían a explicar las escrituras, y ellos escuchando palabra, todo el tiempo escuchando palabra. Dice, bienaventurado, continúa, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, aleluya. Cuando la lluvia llena los estanques, ¿qué pasa? Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión, aleluya. Cuando la lluvia llena tus estanques es cuando viene el poder. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Imagínate, un día vas a ver a Dios. ¿A cuánto les gustaría? ¿Tú alguna vez has soñado con ese día? Si alguna vez te lo has imaginado, ¿cómo será el momento en el que tú veas a Dios? Que tú llegues allá y lo veas. Y Él preparando la cita, ya tiene todo listo para encontrarse contigo. Vamos a estar allá con el Señor muy pronto, en breve, ya Cristo viene. Yo me imagino cómo será eso, estar delante de mi Señor, mirarlo a los ojos y saber, eres tú la persona a quien le serví, de quien hablé, eres tú la persona que conocí, eres tú quien me hablaba, a quien escuché, mi referente, hasta te sentí, pero no te había visto con mis ojos, ahora te puedo ver. Wow. ¿Te gustaría tener esa cita? Yo creo que esa es la cita que estamos esperando todos. Es la cita más importante de nuestras vidas, porque un día vas a ver cara a cara a ese Dios al que amaste sin haberle visto, porque no lo hemos visto, pero lo amamos. Y fue mejor así. Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Porque si tú puedes amarlo sin verlo, un día cuando lo veas, imagínate cómo será esto. Si puedes servirlo sin verlo, si puedes obedecerle sin verlo, sin nunca haberlo visto con tus ojos, ¿cómo será ese momento cuando tú puedas verlo? Algo sí sé, y es que mientras estemos en esta vida, vamos de poder en poder hasta que veamos a Dios en Sión. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos lo quieren ver? Aleluya.
Y dice Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y otra vez, Selah. Detente y respira. Respira, hazlo una vez. Y sigue. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y yo creo eso. Porque un día en la presencia de Dios puede darte bendiciones que te tomaría años conseguir. Yo sé cómo es Dios. Y yo he visto a Dios hacer milagros. Milagros financieros, por ejemplo, que cuando los hace nos asombran. Porque si hacemos los cálculos humanamente nos hubiera tomado mucho tiempo trabajando para conseguir eso que Dios nos puede dar en un día. En un momento Dios puede poner su mano sobre ti y sanarte esa enfermedad y evitarte procesos, tratamientos, idas al médico, cirugías, etcétera. Un día en su casa, un día en sus atrios es mucho mejor que 1000 días fuera de su casa. Porque puedes tener mucho más de Dios en un momento que tú tratando de conseguirlo con tus fuerzas. Cuando tú entiendes esto, tú quieres más de Él. Porque tú sabes que la verdadera bendición es ahí en Jesús, en la persona preciosa de Jesús. Un día en su casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Y yo sé que hoy estás ganando más aquí sentado que todo lo que estarías ganando trabajando muy duro allá afuera. Y que hoy, sin darte cuenta, Dios te está entregando tremendos tesoros que luego verás reflejados en tu vida. Y quizá ni lo entiendas hasta el cielo de pronto. Cuando llegues el Señor te diga, todas esas bendiciones que recibiste, te las di, las puse en tu espíritu, allá en esa silla de domingo en la mañana, cuando la palabra estaba siendo sembrada en tu corazón. Solo que no te diste cuenta. Pero así funciona con Dios, porque lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Por eso primero Dios trae en el mundo espiritual para que luego se materialice en este mundo visible. Es mejor un día en tu casa, Señor, que 1000 fuera de ellos. Siempre llegamos con hambre de Dios porque amamos estar aquí. Y luego dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuántos confían en Dios? Ustedes son dichosos. Somos muy dichosos, ¿no? ¿Sí confiamos en Dios? Es mejor confiar en Dios que en el hombre. Es mejor confiar en Dios que en el dinero. Es mejor confiar en Dios que en el trabajo. Es mejor confiar en Dios que en la familia. Los hombres fallan. Las cosas se desgastan. Dios no. Él está con nosotros para siempre. Y algo mejor, Él nunca miente. Siempre te dice la verdad. Por eso puedes confiar en Él. Porque todo lo que Él te dice lo puede hacer en tu vida. Y si el Señor te promete algo, es porque te lo quiere cumplir. Cada palabra que Él te da es porque Él quiere entregarte el resultado. Entonces créelo y dile, Señor, yo creo tu palabra es vida para mí. En Salmo 65, versículo 4, la traducción del lenguaje actual, dice, qué bendición reciben los que viven cerca de ti. Aleluya. Qué bendición reciben los que viven cerca de ti, los que viven en tu mismo templo. Quedamos satisfechos con el alimento que de ti recibimos. Amén. Y esta palabra que anhelamos tanto, que amamos tanto y que queremos seguir recibiendo, que es Jesús mismo, la palabra de vida, se complementa con algo maravilloso que sacia nuestra sed, y es el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? En la antigüedad, antes de que viniera Cristo a esta tierra, cada persona que estaba acá tenía la palabra, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces la palabra es vida, es poder, hemos hablado de esto todo el día. Pero no tenían el Espíritu Santo como lo tienes tú y como lo tengo yo. Porque Jesús no había muerto y no había resucitado de la muerte. Él tenía que liberar el Espíritu con su muerte. Él lo tenía en Él. Y Él en su muerte allá liberó. Cuando le clavaron a Él la espada salió agua.
Cuando Dios formó a Eva, lo hizo del costado del hombre. De la misma manera Dios sacó la iglesia del costado de Jesús. Ahí nació la iglesia, su esposa, somos nosotros. Ahora tenemos su Espíritu Santo, y ese Espíritu es el plus que tenemos nosotros en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto. No solo su palabra. Si los antiguos vivieron con su palabra, imagínate nosotros que tenemos su palabra y su Espíritu Santo. ¿Estamos hechos o no? Ellos antes tenían el Espíritu de vez en cuando sobre ellos, algunos, no todos. Y tú ves que sí, vino el Espíritu de Dios sobre Elías y entonces profetizó, vino el Espíritu de Dios sobre Moisés y pasó esto, pero eran acontecimientos, momentos puntuales donde el Espíritu Santo venía y hacía eso, pero luego se iba y ellos quedaban otra vez solos, vacíos, solo dependiendo de la palabra y ya. Hoy día nosotros tenemos la palabra con la que ellos vivieron y aún completa, porque ahora está completa toda la escritura, pero tenemos aparte el Espíritu Santo que no viene de vez en cuando sobre nosotros, no, Él vive dentro de nosotros y el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Y lo lindo es que dice la palabra que podemos llenarnos más y más de ese Espíritu. En Isaías capítulo 44 versículo 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Esa promesa se cumplió. Su espíritu ha sido derramado. Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos en el aposento alto cuando aparece el Espíritu de Dios sobre ellos, y entonces el poder los transformó. Hubo un terremoto, se sacudieron los cimientos de aquella casa y comenzaron a hablar en otras lenguas. El poder de Dios vino sobre ellos. Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos, porque ahora tenemos el poder del Espíritu Santo. Y cuando probamos el Espíritu Santo, queremos más de ese Espíritu. Tú amas la palabra de verdad y puedes comer de ella, pero también puedes beber más del Espíritu Santo y llenarte más y más del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 55 versículo 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque eso es lo que el Señor nos da, y esto es gratis. Tú no tienes que pagar, porque el Señor ya pagó todo por ti y te entrega su Espíritu y te entrega su palabra para que tú simplemente te alimentes y la comas y la bebas. Amén. Y poder tener más del Señor. En Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana: mujer, si sigues bebiendo de esas aguas otra vez tendrás sed, pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás nunca más sed. El que cree en mí, como dice la escritura, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es Juan capítulo 7 versículo 37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían recibido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que habla del Espíritu Santo. Tú tienes hambre de Dios, sed de Dios. Está hablando de comida, de la palabra, y está hablando de esa agua poderosa que es el Espíritu Santo. Yo quiero comérmelo todo y bebérmelo todo. ¿Tú también o no? Toda esa palabra y toda esa agua que el Espíritu Santo de Dios da. ¿Te acuerdas del Salmo capítulo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y mira lo que dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí dice así? En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces está hablando del pasto que come la oveja y del agua que bebe la oveja. ¿Sí o no? El Señor te está diciendo que como buen pastor que es Él, te va a llevar a buenos pastos, te va a dar buena comida y te va a dar buenas aguas, y te pastoreará, te enseñará en buenas aguas. Su buen espíritu, su buena comida. ¿Y cuántos quieren esa comida? ¿Cuántos quieren más de esas aguas? Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Hay algo maravilloso que está en Efesios capítulo 5 versículo 18. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio,
sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú ya comiste hoy porque el Señor te sirvió su comida. Pero dice aquí la palabra que tú te llenas del Espíritu Santo, de esas aguas. ¿Cómo? No se emborrachen con vino, esto les destruirá la vida. Antes, más bien, llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ahí lo explica. Cantando, alabando al Señor, con cánticos, con himnos espirituales, con salmos, alabando a Dios en nuestros corazones y dándole gracias. Entonces ya comimos. Ahora, ¿qué tal si bebemos un poco de su Espíritu? Alaba al Señor y bebe de las aguas que hoy tiene para ti. Exáltalo, dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero más de tu Espíritu Santo. Yo quiero que me llenes. Yo te doy gracias, Señor, y quiero que tu Espíritu Santo esté en mí, como esa torrente, como esa vida, Señor, que me inunda, que sacia mi sed interna, pero que me cubre con esa nube, que me refresca en medio de este desierto árido, en medio de estas situaciones difíciles. Es tu Espíritu Santo lo que yo necesito para vivir.